SCP-073. Caín. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-073 parece ser un hombre muy bronceado, de descendencia árabe o del Medio Oriente de unos 30 años, 1.85 metros de estatura y 75 kilogramos, con cabello negro y ojos azules. Los brazos, piernas, médula espinal y omóplatos del sujeto parecen haber sido reemplazados por versiones artificiales de marca y metal desconocidos. El sujeto solo se percata de esto cuando se le señala, y declara que no tiene conocimiento de cómo, por qué o cuándo estos reemplazos se produjeron, indicando que los tenía el tiempo que podía recordar. Hay un símbolo grabado en la frente del sujeto, el cual parece ser de origen sumerio. El símbolo está aún sin traducir, y el sujeto parece angustiado cuando se menciona acerca de este, negándose a hablar de ello. El sujeto necesita comer y beber de forma regular, pero es estrictamente carnívoro debido a su efecto en los productos de origen vegetal. SCP-073 se refiere a sí mismo como Caín, en general es amable y cordial con todos los que le hablan, aunque se ha descrito que es un poco frío y algo mecánico en su discurso. Es muy útil y disfruta de ayudar al personal en sus acciones cotidianas, sean cuales sean. Tiene un conocimiento muy detallado de los antiguos a los últimos acontecimientos en la historia, y de los idiomas más hablados en el mundo, incluidas algunas lenguas muertas. El sujeto ha señalado que posee memoria fotográfica, recordando palabra por palabra todo el texto en un diccionario de 800 páginas que hojeó en 1 minuto y medio. Ha obtenido calificaciones encima de la media en todas las pruebas de inteligencia que ha dado. La presencia de SCP-073 es perjudicial para toda vida que crezca en el suelo, causando la muerte a cualquiera de esta dentro de un radio de 20 metros. Cualquier terreno que SCP-073 haya pisado se convierte en estéril en el plazo de 2 semanas y es permanentemente incapaz de soportar vida. Cualquier cosa que se derive de la vida que crezca del suelo, tales como madera y papel, inmediatamente se pudre y se desintegra al tacto de SCP-073. Otros derivados afectados son cualquier tipo de cultivo hidropónico. La violencia dirigida hacia SCP-073 refleja cualquier daño infringido a este directamente de vuelta al atacante, aunque SCP-073 visiblemente se mantiene ileso. Esto se aplica a cualquier daño dirigido a SCP-073. Los intentos de conseguir muestras de tejidos y sangre han resultado inútiles. Cuando el procedimiento es iniciado, el personal que llevó a cabo el procedimiento sintió todo lo que se le aplicó a SCP-073, y acabó con una muestra de su propia sangre o tejidos, a pesar de que todas las acciones fueron dirigidas únicamente a SCP-073. Los daños indirectos a través de un medio también resulta en que la persona que perpetra la acción recibe las heridas causadas. Aunque SCP-073 no recibe algún perjuicio real de los daños a su persona, ha declarado que todavía siente el dolor de la acción, y ha pedido educadamente a los investigadores a abstenerse de acciones excesivamente dañinas a su persona. Notas adicionales. SCP-073 fue hallado en el Departamento de Policía de Nueva York en 1900, censurado, habiendo sido tomado después de que fuese encontrado en medio de los cuerpos de varios miembros de pandillas violentas. SCP-073 dijo a los miembros de la policía que la banda había intentado burlarse de él, pero se enfadaron e intentaron asesinar a SCP-073, dando lugar a su propio fallecimiento. SCP-073 fue encarcelado y juzgado como nombre desconocido cuando el Departamento de Policía de Nueva York no pudo encontrar ninguna información sobre él. SCP-073 llamó la atención de la Fundación a través de una inspección de rutina de nombre desconocido, y fue liberado posteriormente bajo nuestra custodia. Anexo 073-1. En vista de la naturaleza indestructible de SCP-073, su memoria fotográfica y su voluntad a favor, los altos mandos han considerado que toda la información ha de ser respaldada en SCP-073, asegurando que no se pierda en caso de una catástrofe. Mientras que esta acción se ha reunido con respuestas diversas, SCP-073 ha acordado bajo juramento guardar el secreto de su parte. Anexo 073-2.
Cuando información concerniente a SCP-076 fue llevada a SCP-073 para el respaldo, el sujeto mostró familiaridad con la información, aunque fue reacio de agregar a la misma, a pesar del hecho de que declaró que ya conocía todo acerca de SCP-076. Anexo 073-3. La examinación del metal no identificado en SCP-073 sugiere que es bronce berilio, un metal que se ha documentado que ha sido usado por varias culturas anómalas y entidades. Notablemente, el bronce berilio es un compuesto encontrado en SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 y SCP-2711. A la luz de este descubrimiento, la Fundación comenzó a trabajar en un intento de trazar el origen del bronce berilio y cómo se expandió inicialmente por el mundo. Cuando se le interrogó sobre esto, SCP-073 fue capaz de proveer información que sugiere que el bronce berilio se originó en el Medio Oriente, aunque su punto exacto de origen debe ser determinado aún. Más investigaciones hacia el origen del bronce berilio están en progreso. Procedimientos de contención. SCP-073 debe mantenerse en una celda de 2 habitaciones, decorada con muebles y elementos no orgánicos y un baño. Al sujeto se le permite deambular libremente por las instalaciones y comer en la cafetería principal. Un dispositivo de rastreo ha sido conectado a SCP-073 y no debe ser removido. Al sujeto no se le permite ningún contacto con la superficie y no se le permite salir de la instalación. Al sujeto no se le permite ningún contacto con los SCP a base de plantas bajo ninguna circunstancia. La violencia no debe ser utilizada contra SCP-073 en ningún caso. SCP-073 se encuentra actualmente en el sitio 17. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.